11 presuntos integrantes de los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos luego de un operativo implementado por el Gabinete de Seguridad en el municipio de Navolato. A las 3:30 de la tarde del miércoles, el aire en las Aguamitas se cortaba con cuchillo. Era uno de esos días donde el calor se pega a la piel y el silencio es tan espeso que duele, pero en medio de la calma un rugido seco quebró la rutina. No fue un cohete, no fue un trueno, fue ráfaga. Y cuando los primeros disparos sacudieron el poblado, nadie sabía aún que la historia estaba a punto de cambiar. Lo que parecía un ataque más en la larga guerra de desgaste en Sinaloa, pronto se convirtió en uno de los golpes más duros contra la facción conocida como los Mayos del Cártel de Sinaloa. 11 hombres armados con chalecos tácticos y vehículos blindados abrieron fuego contra policías estatales, pero no contaban con que el auxilio no venía solo. Venía con todo el peso del Estado y con la furia acumulada de años de impunidad. En minutos, el cielo se llenó de helicópteros. Las calles fueron tomadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. El operativo fue relámpago. Círculos de seguridad se cerraron como garras alrededor del poblado. La estrategia era clara: nadie salía. Testigos recuerdan el estruendo de los motores, el rechinar de las llantas y la imagen de soldados bajando de los vehículos con el dedo en el gatillo. No hubo espacio para el error. 4 vehículos intentaron huir por brechas de terracería, pero fueron interceptados antes de abandonar la zona. En cuestión de minutos, los 11 sicarios fueron rodeados, desarmados y puestos contra el suelo caliente. A su alrededor quedaron esparcidos fusiles, cargadores, chalecos y hasta ponchallantas. Había sangre y había miedo. A uno de ellos se le cayó un rosario mientras era esposado. Otro apenas murmuraba un nombre. No sabían si estaban siendo detenidos o ejecutados. La orden era precisa: vivos. Pero entre los detenidos había algo que las autoridades aún no sabían. Uno de ellos no era como los demás, y lo que ese hombre estaba a punto de decir desataría una revelación que nadie esperaba. Las primeras imágenes llegaron por radio: 11 nombres, 11 edades, 11 historias aún sin contar. Pero los rostros que aparecían en los registros no eran improvisados. Eran soldados de una guerra sin uniforme y cada uno tenía un rol dentro de una estructura más grande. Juan Manuel, 38 años, exmilitar expulsado por conductas no compatibles con el servicio. Juan Francisco, 32, chofer de confianza de un jefe regional en Navolato. Eric, José María, Alan Abel, los nombres seguían, pero lo que tenían en común era más oscuro que cualquier expediente. Todos estaban marcados como generadores de violencia de alto riesgo. El más joven, José Luis, apenas 18 años, llevaba una playera manchada de tierra y los ojos huecos como si no supiera qué hacía allí. Él no disparó, pero estaba armado, y en su mochila se halló una libreta con nombres, puntos de entrega y una frase escrita varias veces: si te atrapan, no digas nada. Los peritos hicieron su trabajo entre el polvo y el eco de las detonaciones. Cada vehículo asegurado estaba modificado. Uno de ellos tenía compartimentos ocultos con ponchallantas caseros, artefactos explosivos improvisados y más de 2,000 cartuchos útiles de diferentes calibres. En la caja de una camioneta tipo pickup hallaron una ametralladora con la inscripción Furia del Pacífico, y en un rincón del asiento trasero un detalle que nadie esperaba: un chaleco bordado con las letras LM acompañadas de un escudo de calavera. Los Mayos no solo habían firmado el operativo, lo habían planeado para enviar un mensaje, pero el mensaje no llegó porque el fuego fue contenido, la fuga frustrada y la operación desarticulada en tiempo récord. Aún así, las preguntas comenzaron a colarse entre los agentes. ¿Quién dio la orden? ¿A quién respondían estos hombres? Y entonces, en una sala improvisada dentro de una base militar cercana, uno de los detenidos rompió el silencio. Lo que confesó era apenas la primera capa de algo mucho más profundo. El poblado de las Aguamitas volvió al silencio, pero no al mismo de antes. Ahora era un silencio cortado por el zumbido de los drones, por el crujido de la grava bajo las botas de los soldados y por los susurros de quienes vivieron el terror desde detrás de una ventana. Doña Tomasa, vecina del callejón donde cayeron los primeros disparos, aún tiembla al recordar. Olía pólvora a muerte como si el aire estuviera podrido, dice con la voz baja, mirando al piso como si las balas pudieran volver. A su nieta la abrazó tan fuerte que le dejó marca en los hombros. Creía que no saldrían vivas.
Otro testigo, un pescador que regresaba de la laguna, cuenta que vio los vehículos entrar como fantasmas, sin luces, sin ruido, solo vi los cañones asomar por las ventanas. Cuando escuché el primer disparo, tiré mis redes y corrí. La tierra seguía caliente cuando llegaron los refuerzos, no por el sol, sino por la sangre. Un civil había sido abatido. No estaba armado, nadie dice su nombre, pero todos sabían quién era. Un hombre de campo que por estar en el lugar equivocado cayó en medio del fuego cruzado. En la zona del enfrentamiento, las paredes de adobe tenían marcas negras. Los árboles parecían haber sido desgarrados y una bicicleta infantil oxidada quedó tirada frente a una barda con impactos. Nadie la tocó, como si esa imagen congelara el tiempo. A los detenidos, mientras eran transportados, les cubrieron los rostros. Pero algunos vecinos juraron reconocer a dos. Eran de aquí, de la misma colonia. Cambiaron desde hace un año, empezaron a tener camionetas nuevas, ropa de marca y miradas distintas. Era evidente, los brazos de los mayos ya no venían del norte, nacían en casa. Y esa realidad hizo que muchos dejaran de dormir tranquilos. Pero lo que más estremeció a las autoridades no fueron los rostros, ni las armas, ni los vehículos. Fue un nombre escrito en una hoja arrugada que uno de los capturados intentó destruir con los dientes antes de ser esposado. El papel estaba empapado en sudor, saliva y tierra, pero al alisarlo, lo que reveló cambió por completo el sentido del operativo. Era un listado, nombres, ubicaciones, horarios de movimiento y una palabra escrita en mayúsculas: Cozala. Para muchos, ese era un simple poblado minero perdido entre las montañas de Sinaloa, pero para quienes han estudiado el comportamiento del cártel de Sinaloa, Cozala es otra cosa. Un santuario, un centro logístico donde se esconden los objetos, los jefes medios y sobre todo la información. La hoja contenía además coordenadas precisas y entre las anotaciones una frase encerrada en un círculo: Barrett, Granada, noche sin luna. La reacción fue inmediata. Desde el aire, unidades de reconocimiento sobrevolaron Cozala y lo que vieron heló la sangre de los mandos operativos. 4 vehículos ocultos entre árboles, sombras moviéndose en formación y brillos metálicos que solo podían significar una cosa: estaban equipados y listos. El equipo de fuerza de reacción aérea descendió en un claro a pocos metros. Lo que encontraron en el terreno fue un arsenal oculto entre hojas secas y piedras falsas, más cargadores, equipo táctico, ponchallantas y artefactos explosivos improvisados. La conexión estaba clara. Los 11 detenidos en las Aguamitas no eran colaboradores al azar. Eran parte de una célula táctica de los mayos, activada en eventos específicos y con capacidad de respuesta inmediata. No eran los que patrullan, eran los que ejecutan. El hallazgo de Cozala no solo confirmaba esa estructura, también dejaba algo mucho más grave. El estado de Sinaloa estaba perforado desde adentro y la red logística de los mayos no operaba con miedo, sino con disciplina. La última línea del papel decía: si no llegan en 5 minutos, apaguen todo. Una cuenta regresiva, una amenaza latente, una red funcionando con precisión militar. Y ahí fue cuando se tomó una decisión clave. Una llamada directa a quien en los últimos meses había encabezado los operativos más contundentes del país, Omar García Harfuch. Y su respuesta, breve y cargada de determinación, marcaría el inicio de una nueva fase en esta confrontación. La llamada entró pasadas las 9 de la noche. Del otro lado de la línea, una voz con tono seco explicó la situación. Detenidos, Arsenal, coordenadas nuevas, un patrón táctico que no deja lugar a dudas. Delincuencia organizada en modo operativo. Del lado receptor, silencio. Luego, 2 palabras: vamos con todo. Así respondió Omar García Harfuch, actual subsecretario de Seguridad y hombre clave en las operaciones de alto impacto contra grupos criminales. Él ya conocía ese tipo de escenarios. Sabía cómo huelen los escondites, cómo suenan las ráfagas en los cerros y cómo, cuando uno duda, muere gente inocente. Su instrucción fue directa: desplegar un cordón de inteligencia en la zona de Cozala, reforzar los puntos críticos en Navolato y asegurar que los 11 detenidos fueran trasladados sin margen de error. Esto no fue un error, fue terrorismo criminal, dijo más tarde frente a medios, y sus palabras retumbaron. No era un mensaje para los ciudadanos, era una advertencia directa para los mayos.
Harfuch sabía que no se trataba de un simple ataque a policías. Era una provocación estructurada, un mensaje de poder, pero también era la oportunidad perfecta para responder con fuerza quirúrgica, porque cada uno de los nombres capturados llevaba años escapando entre brechas, escondiéndose bajo identidades falsas, operando en silencio. Hasta ahora, la autoridad tenía los rostros, tenía los objetos y por primera vez tenía la red. Pero la red tenía raíces más profundas y lo que se empezaba a descubrir en los interrogatorios era apenas una hebra del nudo, porque uno de los detenidos, el más callado, el de ojos claros, pidió hablar. Dijo tener información a cambio de protección y lo que reveló sobre la estructura secreta de los mayos cambió el enfoque del operativo por completo, porque esa información no solo apuntaba a rutas, apuntaba a nombres que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. La declaración comenzó con una advertencia. No me van a creer, dijo. Y durante un momento el agente que lo escuchaba pensó lo mismo, pero conforme las palabras salían, las piezas empezaban a encajar. El detenido, identificado como Elías, 25 años, no era un colaborador cualquiera. Había sido parte de la célula logística de los mayos desde hacía 2 años. Su función, custodiar rutas, almacenar objetos, coordinar entregas, pero también observar. Elías describió una red subterránea que conectaba 3 puntos clave: las Aguamitas, Cozala y un rancho oculto cerca de Badiraguato. No eran túneles, eran rutas de escape entre montañas usadas por décadas, pero ahora reforzadas con tecnología de vigilancia y puntos de control disfrazados como establos o campamentos de jornaleros. Cada movimiento estaba calculado, cada vehículo tenía un patrón. Los cambios de placas, los desvíos por brechas sin nombre, las señales de luz en zonas sin cobertura, todo formaba parte de un mapa invisible para quienes no sabían leerlo. Uno de los puntos más alarmantes fue lo que llamó Zona Ciega, un tramo de 7 kilómetros donde ni los drones, ni las torres de comunicación, ni el GPS funcionaban. Ahí, según Elías, se escondía algo más que objetos, se escondía información, y quienes entraban rara vez salían. En su testimonio mencionó también un nombre clave: el ingeniero, un operador de alto nivel que, según él, diseñó las rutas, organizó los traslados y supervisó directamente el incidente en las Aguamitas. No era un jefe de plaza, era un cerebro. Los mapas dibujados por Elías fueron entregados a la inteligencia militar y tras ser cotejados con imágenes satelitales, se confirmó lo que nadie quería aceptar. La red existía y cubría más territorio del que se pensaba. Pero lo más escalofriante vino al final. Todo esto es solo una fracción, dijo Elías bajando la voz. Los mayos tienen otra ruta, una que no está en ningún archivo porque fue construida por alguien que ya no vive para hablar de ella. Y ese lugar, según sus palabras, no estaba en ningún mapa, ni digital ni humano. Las declaraciones de Elías fueron procesadas en menos de 24 horas. No era tiempo de dudar y Harfuch lo sabía. No bastaba con arrestar a 11 hombres ni con incautar un arsenal. Había que arrancar las raíces aunque doliera. A las 6 de la mañana del día siguiente, el país despertó con la noticia de un nuevo despliegue coordinado por la Secretaría de Marina, con refuerzos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Se activó un operativo de búsqueda avanzada en los 3 puntos señalados por el detenido, pero esta vez algo era distinto. Las órdenes no eran solo tácticas, eran simbólicas. Las dio Harfuch directamente desde el centro de mando móvil instalado en Culiacán, y su mensaje fue claro: no estamos aquí para negociar, estamos aquí para recuperar el país. Los drones comenzaron a sobrevolar rutas rurales. Vehículos artillados recorrieron caminos donde nunca antes había presencia oficial. Y en la zona de Badiraguato, donde el miedo era una forma de respirar, por fin se escuchó algo distinto: helicópteros militares. Las comunidades observaban desde lejos. Muchos temían hablar, pero cuando vieron al convoy entrar con banderas oficiales, algo se movió en sus miradas. No esperanza, no todavía, pero sí una grieta en el muro del silencio. El objetivo era claro: encontrar la llamada Zona Ciega, ubicar al ingeniero y neutralizar los centros logísticos de los mayos antes de que pudieran reagruparse. El nivel de coordinación fue inédito.
Se activaron alertas binacionales, incluso agencias internacionales enviaron datos en tiempo real. La presión era inmensa, porque si la operación fracasaba, los 11 detenidos quedarían como trofeos vacíos. Pero si triunfaba, marcaría un antes y un después en la lucha contra la estructura criminal más vieja del país. Esa mañana, Harfuch hizo algo que pocos esperaban. Salió del centro de mando, caminó hasta el primer anillo de seguridad y habló con los soldados en voz baja. Hoy ustedes están escribiendo una página que sus hijos van a leer algún día. Pero lo que ocurrió horas después en un rancho abandonado superó cualquier previsión operativa. El terreno estaba reseco, lleno de huellas de llantas y rodeado por cerros que parecían vigilarlo todo. Un rancho, a simple vista, olvidado, con techos de lámina vencidos y alambre de púas oxidado. Pero los satélites no mentían. Había movimiento y había algo más. El primer equipo en entrar lo notó al instante. El aire olía a químicos, a metal viejo, a incienso. Detrás de una puerta falsa dentro del granero encontraron una especie de bodega subterránea y ahí, bajo tierra, los secretos de los mayos estaban apilados. No eran solo objetos, había planos, listados, fotografías, dispositivos con datos encriptados y lo más impactante, un cuaderno de bitácora con más de 80 nombres escritos a mano. Cada nombre tenía una fecha y una palabra al lado, entregado. El escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. No sabían si se trataba de ejecuciones, de entregas a otro grupo o de algo peor. Pero en la última página, una frase en tinta roja paralizó a los agentes. Si lees esto, ya estamos en otro lado. Las unidades comenzaron a revisar el perímetro. En un cobertizo contiguo hallaron algo aún más perturbador. Una serie de máscaras tácticas idénticas entre sí, con visores oscuros y marcas blancas en forma de cruz. Eran máscaras de uso operativo. El ingeniero no apareció, pero sí dejaron rastro. Y en uno de los discos duros recuperados, analizado esa misma noche por Inteligencia Federal, se encontró una carpeta con videos de entrenamiento paramilitar. En uno de ellos se escuchaba una voz dando instrucciones con acento sinaloense, con precisión quirúrgica, con total impunidad. Las imágenes fueron suficientes para que Harfuch autorizara la siguiente fase: persecución nacional de los líderes medios de los mayos, una búsqueda con nombre y apellido. Esa misma noche, mientras en el país dormían, 4 objetivos prioritarios eran localizados en distintos estados y la operación apenas comenzaba. Pero lo que uno de los analistas encontró en una de las computadoras obligó a detener todo, porque implicaba algo más grande, mucho más grande. El archivo estaba oculto entre miles de carpetas con nombres anodinos. Parecía parte del sistema, una más entre cientos, pero su peso digital no coincidía. Era demasiado grande. Lo abrió un analista de la Guardia Nacional a las 3:34 de la madrugada y lo que vio congeló el aire del centro de operaciones. Era un mapa, pero no de rutas ni escondites. Era un organigrama con nombres, cargos y flechas, que iban desde altos mandos criminales hasta funcionarios públicos, algunos aún en activo. Aquel archivo, bautizado por los analistas como el Archivo Fantasma, mostraba una red que se extendía más allá de Sinaloa. Tocaba oficinas municipales, comandancias, aduanas, hasta empresas de transporte legal y en el centro una palabra: control. Esa palabra era la clave, porque la confrontación no era solo en los cerros ni en los ranchos abandonados. Era silenciosa y estaba en las ciudades, en los escritorios, en los despachos donde se firmaban contratos y se repartían silencios. Cuando Harfuch lo supo, su respuesta fue tan breve como lapidaria: esto va hasta el fondo, cueste lo que cueste. Esa misma mañana se activaron filtros de revisión interna en varios estados. El archivo fue compartido con agencias internacionales y lo que antes era una operación de alto impacto, ahora se convertía en una cruzada. Pero mientras todo esto ocurría en los círculos de poder, en las aguamitas el silencio volvía a instalarse. La tierra seguía caliente, los rostros de los 11 capturados seguían en las pantallas, y los habitantes por fin sentían que alguien les había devuelto algo que hacía años no sentían: un poco de justicia. Al cierre de este guión, los detenidos permanecen bajo resguardo federal y aunque el ingeniero sigue sin aparecer, las piezas ya no están donde estaban. El tablero cambió, porque cuando el Estado se mueve con precisión y decisión, los grupos retroceden. Y en esta ocasión fue gracias a la coordinación, la inteligencia y la figura de un hombre que se negó a mirar hacia otro lado,
Omar García Harfuch. Y si crees que estas historias no deben silenciarse, suscríbete, porque contar la verdad también es resistencia. M.